Bienvenidos a Piedras Negras, un gusto recibirlos y saludarlos en esta su casa. Las haciendas de México jugaron un papel fundamental para la economía y la cultura nacional. La historia de este edificio en el que hoy nos encontramos se remonta a las épocas de la conquista. Hernán Cortés, acompañado de sus tropas, llegó a costas veracruzanas decidido a conquistar las tierras americanas. Quemó sus naves para evitar que sus soldados huyeran e inició su recorrido hacia la gran Tenochtitlán. A la mitad del camino, se encontró con una muralla de piedra de carácter militar. En las cartas de relación que Hernán Cortés, el conquistador, le envió al rey Carlos V, esto le escribió. Hallé una gran cerca de piedra seca, tan alto como estado y medio, que atravesaba el valle de la sierra a la otra, y tan ancho como de 20 pasos, y por toda ella un pretil de pie y medio para pelear desde encima, y no más de una entrada, tan ancha como 10 pasos. Y en esta entrada, doblada la de una cerca sobre la otra, a manera de rebellín, tan estrecho como 40 pasos, de manera que la entrada fuese a vueltas y no a derechas. La muralla marcaba el inicio del territorio tlaxcalteca. Los peninsulares se encontraron con 24 señoríos que se gobernaban en forma independiente y que estaban asentados en un territorio casi igual al que ocupa al día de hoy el estado de Tlaxcala. La enemistad con los mexicas mantuvo unidos a los 24 señoríos. Los indígenas que acompañaban a Cortés le explicaron que lo que había comenzado como una guerra florida, es decir, un enfrentamiento simbólico para conseguir prisioneros para los sacrificios humanos, derivó en una lucha por defender el territorio tlaxcalteca. Cortés entendió que la enemistad era para él una oportunidad de oro. Si se aliaba con estos señoríos, podía crecer su ejército y luchar en contra del enemigo que tenían en común, Tenochtitlán. El conquistador cruzó la puerta de esta muralla en forma pacífica y logró la alianza con los tlaxcaltecas. La muralla que atravesó Cortés estaba en los límites de la hacienda La Laguna y del rancho La Mancera. Esta unión marcó el rumbo de la conquista, pues los tlaxcaltecas fueron los grandes aliados de los españoles. Participaron activamente en el cerco y la caída de Tenochtitlán y muchos otros territorios. Durante la colonia, los descendientes de los españoles fundaron fincas y haciendas que hoy siguen en pie. Una de las más antiguas es la finca de San Mateo Huixcolotepec, mejor conocida hoy en día como Piedras Negras.
Nos encontramos en este lugar emblemático, originalmente conocido como San Mateo Huixcolotepec. De la lengua náhuatl, Huixcolotepec se traduce como el lugar de las espinas encorvadas o en forma de gancho. Piedras Negras, que surge precisamente de la negrura de las piedras del volcán, un volcán muy pequeño que se encuentra en el poblado originalmente conocido como Tleitecla, que podría traducirse como el lugar donde abunda la piedra negra o el lugar de piedra negra, que es lo que le da nombre a este tipo característico de la zona, por la piedra negra que predomina precisamente en este lugar. La hacienda de San Mateo Huixcolotepec o Piedras Negras fue construida por Jerónimo de Cervantes, bisnieto de Leonel de Cervantes, un militar de la misión de Pánfilo de Narváez que tenía como misión derrotar a Hernán Cortés. Y mire usted lo que son las cosas. En lugar de enfrentarlo, se unió a Hernán Cortés en el sitio de Tenochtitlán. Y como a muchos otros conquistadores, el triunfo le dejó una gran fortuna. Como parte de esa fortuna, estaban las 3.360 hectáreas de terreno en las que Jerónimo de Cervantes fundó la hacienda de San Mateo Huixcolotepec o Piedras Negras. En 1580 se construyó el primer edificio dentro de la hacienda, el casco. Esta construcción tiene más de 430 años y fue a partir de aquí que se desarrolló el resto de Piedras Negras. Fue tan costoso mantenerla que en 121 años pasó por varios dueños que dedicaron la hacienda a la agricultura y a la ganadería. En el año de 1701, un grupo de religiosos de la Orden de Belén compraron Piedras Negras. Los betlemitas, que así se les conocía, son una orden que se fundó en el Hospital de Nuestra Señora de Guatemala en 1656, donde se dedicaban a la atención de indígenas. Aquí, en México, se dedicaron a ofrecer refugio y comida a los viajeros, muchos de ellos comerciantes, a enfermos y a los necesitados. Que los betlemitas compraran Piedras Negras no fue casualidad. Durante la colonia, había dos rutas que conectaban a Veracruz con la Ciudad de México. La primera, la ruta Jalapa, Orizaba y Puebla, y la segunda, la ruta de las ventas, que pasaba por la hacienda. Si la misión de los betlemitas era dar refugio a los viajeros y a los enfermos, Piedras Negras era la hacienda perfecta para cumplir con su encomienda. Fue tal su éxito que documentos de la época señalan que la hacienda llegó a recibir cerca de 100,000 mulas al año. Para continuar con su misión, se vieron obligados a expandir sus instalaciones y construyeron las trojes, el tinacal, la quesería, los macheros, la iglesia y una posada para pasajeros. Esta es una de las ampliaciones hechas por los betlemitas. Hoy está en ruinas, pero fue una de las posadas más importantes del siglo XVIII. Los betlemitas no solo construyeron más edificios, sino que adquirieron Coatzamalúcan y San Pedro Aguatepeque, con su rancho San Bartolomé de Coahuancingo.
Para 1756 tenían una superficie total de 9.400 hectáreas. Es decir, 55 años triplicaron el tamaño de la hacienda. Así, se convirtió en una de las propiedades más grandes de Tlaxcala y mantuvo esa extensión hasta el siglo XX. En 1794, los betlemitas vendieron la hacienda a plazos a un rico cura de Puebla, don Miguel Miranda. Este le heredó Piedras Negras a su hijo, don José Ventura de Miranda, quien nunca pudo liquidarla. A finales del siglo XVIII se creó el Camino Real de Jalapa, Orizaba, Puebla, y la ruta de las ventas quedó en desuso. Para Piedras Negras significó una crisis económica, pues el mantenimiento de la hacienda se volvió insostenible. Mientras don José intentaba pagar la hacienda, la situación política de España y del virreinato entró en crisis, lo que propició el inicio de la Guerra de Independencia. Cuando México se declaró independiente, las órdenes hospitalarias, incluidos los betlemitas, desaparecieron. El pago que don José estaba haciendo a los betlemitas lo tuvo que pagar al Colegio Clerical de Puebla. En 1840, a 10 años del fallecimiento de don José Ventura, la hacienda se declaró en bancarrota y la iglesia se convirtió nuevamente en propietaria de Piedras Negras. Pero no por mucho tiempo, ¿eh? El México independiente fue un país de inestabilidad política y social. Durante los primeros 34 años, como país libre, tuvo, imagínese usted, 26 presidentes que modificaron la Constitución de acuerdo a sus intereses y a su ideología. Eso sin contar con los conflictos contra los norteamericanos, los franceses y entre nacionales, los liberales y los conservadores. A la llegada de los liberales, encabezados por don Benito Juárez, se logró mantener la estabilidad. Como parte de su programa ideológico estaba el crear un Estado separado de la Iglesia y así limitar su poder político y económico. El 25 de junio de 1856, el presidente José Ignacio Comonfort promulgó la ley Lerdo. En ella se exigió al clero vender sus propiedades a sus arrendatarios o al mejor postor. Gracias a esta ley, el inquilino de Piedras Negras, Mariano González Fernández, pudo adquirirla. Sus descendientes siguen siendo sus propietarios hasta el día de hoy. Hoy estamos pisando lo que queda de Piedras Negras, que son 31 hectáreas originales que datan desde 1580, cuando fue fundada esta hacienda. Posteriormente, por ahí del 1798, cambia de manos y por el año de 1835 mi familia la tiene rentada, se la rentan. La verdad es que no me acuerdo cuántos años, pero es en 1800.
35, 45, que es que se la quedan, ya la adquieren como propiedad, y de aquella fecha hasta el día de hoy está en manos de la misma familia, que yo soy la séptima generación que lleva las riendas de esta casa. Mariano González recibió una hacienda en bancarrota y para salvar Piedras Negras tomó una decisión muy arriesgada: producir un solo producto, el pulque. Salud, señores. Entre 1869 y 1873 se realizó la construcción del ferrocarril interoceánico. Y el plan de este proyecto era conectar los dos puertos comerciales más importantes de México, Acapulco y Veracruz. La estación Pavón estaba, ¿dónde cree usted? Aquí, en los terrenos de la hacienda. Y gracias al ferrocarril, la industria del pulque vivió una época espléndida de oro y formó una aristocracia pulquera a la que perteneció el señor Mariano González. Salud por don Mariano. Bernardo González, su hijo y heredero de Piedras Negras, gozó de los mejores años del pulque. En su tiempo, el consumo era de 333 litros por persona al año, y tan solo en la Ciudad de México había 800 pulquerías. De 1890 a 1901, el valor del pulque se duplicó gracias a el ferrocarril y a su alta demanda. Por ahí de 1870 se agrega la parte taurina. Se empieza como ganadería de toros bravos hasta el día de hoy. Parte importante, así como también lo fue la parte pulquera, porque Piedras Negras antes de 1870 era muy importante agrícolamente, sembraban muchos productos, así como también en la parte ganadera. Y posteriormente entró el pulque, se sembraban muchos magueyes, que fue parte importante en la economía de Piedras Negras, porque aquí abajo a 1 kilómetro está la estación de Pavón, que ahí se embarcaba el pulque para la Ciudad de México. Ay, pues don Bernardo murió ese año de 1901. La hacienda se dividió entre los hermanos sobrevivientes y algunos de ellos vendieron su parte a Lubín González, sobrino de don Bernardo. Con Lubín comenzó una nueva etapa de Piedras Negras con el ejercicio de una actividad: la crianza de toros de lidia. Las haciendas y las rancherías crearon una cultura popular ligada al campo, que llegó a reflejarse en el cine, en la pantalla grande. La charrería, los palenques y el mundo taurino se convirtieron en actividades típicamente mexicanas y en una gran actividad económica. En este contexto,
La crianza de toros fue un negocio lucrativo que les permitió salvar y costear el mantenimiento de la hacienda. Hoy en día, Piedras Negras es un referente en la historia taurina de México. Lubín heredó Piedras Negras a Viliulfo González, su sobrino, a quien le tocó sufrir las políticas agrarias de la Revolución Mexicana. Y ante la presión de los campesinos que reclamaban la tierra que trabajaban, le cedió 1,050 hectáreas y él conservó 2,757. Tras la muerte de Lubín, Piedras Negras quedó bajo la dirección de Raúl González, quien heredó el amor y la pasión de la fiesta taurina. Gracias a él, grandes figuras del toreo nacional e internacional desfilaron por esta hacienda. Durante el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez se promovió la invasión de tierras ejidales y Piedras Negras no pudo escapar a esta situación política y tuvo que venderle al gobierno federal más de 2,700 hectáreas. La familia González conserva únicamente las 31 hectáreas que rodean el casco de la hacienda. Tras la muerte de don Raúl González, en 1997, la famosa hacienda y su ganadería quedaron en manos de su hijo menor, Marco Antonio González Villa. Y a la muerte de mi abuela se dividió Piedras Negras y hoy en día originales quedan estas 31 hectáreas donde estamos recuperando parte del maguey y a conservar el casco, la casa, la iglesia, el panteón donde están todos mis antepasados. Y la parte taurina pues se conserva, que eso es lo que mantiene esta casa y que es importante porque el toro hoy en día es un gran cuidador de la parte ecológica del campo. Una parte muy importante por la cuestión de la infiltración del agua, la captación de agua y la producción de oxígeno, de CO2 que siembran. Yo llevo sembrado alrededor de 80, 100 mil árboles y el toro pues cuida todo eso y aparte de eso cuida también las especies menores. Pero mire usted, esta hacienda juega un papel importante en la historia cultural de nuestro país. Y claro, ya sabe usted de qué estoy hablando. Le estoy hablando de Piedras Negras, aquí en Tlaxcala.